Enseguida en Radio La Voz de María 88.1 FM empieza El Valor de la Vida, bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y la nueva era. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la oración. Recordemos que habíamos visto sobre la oración en la Biblia. ¿Qué es lo que nos decía la Biblia sobre la oración? Y habíamos visto que hay diferentes tipos, formas de oración, como son la oración para pedir perdón, la oración de alabanza, la oración de adoración, está la oración del justo, ¿verdad? Y tenemos ahora la acción de gracias, también para dar gracias, que había que rezar con fe, con alegría, con esperanza, que podemos rezar solos o comunitariamente. Todo eso habíamos visto, ¿no? Cuáles eran las diferentes formas de oración que nos muestra la Biblia. Y nos habíamos quedado en la oración de intercesión. No habíamos logrado poder avanzar a lo que es la oración de intercesión. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre Elías y vamos a ver un poquito qué es lo que dice, un poquito de su vida, qué es lo que dice la Biblia. Vamos a leer un poco la Biblia, el Primero de Reyes 18, y vamos a ver también, bueno, cómo él intercedía, ¿no? Y también vamos a ver el poder de la oración de intercesión, o sea, cuál es este poder en sí, qué es lo que significa, ¿verdad? Y para nosotros también poder hacer este tipo de oración de intercesión. Así que les pido que me acompañen en el programa del día de hoy. Empezamos con una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar a los radioescuchas de la voz de María para que podamos comprender lo que tu Espíritu nos quiere decir por medio de tu palabra. Amén. Listo, queridos amigos, pero antes de empezar con el tema, yo quiero invitarlos a un taller que se va a realizar el próximo sábado de 3 a 5 de la tarde aquí en las instalaciones de la Voz de María, que se llama El Poder de los Alimentos. Este taller lo dirige el doctor Wilson Druet y no es el primer taller sobre el poder de los alimentos que se hace, así que eso significa, queridos amigos, que ha tenido bastante éxito las veces anteriores que se ha hecho este taller, así que no se lo pierdan. El aporte es de $20 y incluye un libro que se llama Jugo Terapia. No se lo pierdan, va a estar muy interesante el próximo sábado 21 de 3 a 5 de la tarde. Así que con esta invitación, queridos amigos, pues empezamos el programa del día de hoy. ¿Qué les parece si leemos una pequeña biografía de Elías, el profeta, y de ahí vamos a leer el Primera de Reyes, capítulo 18, para empezar a hablar un poquito de lo que es la intercesión, ¿no? En Elías. Así que tenemos que Elías es un profeta judío que vivió en tiempos de Ahab y de Jezabel y ejerció su ministerio tanto en el terreno religioso como el moral. Durante un tiempo consiguió apartar a Israel del culto de Baal, pero el odio de Jezabel le obligó a marcharse del país y a confiar a Eliseo la continuación de su obra, su ministerio. Es decir, él era profeta judío. Cuando se habla de su ministerio, su obra es a esto, no es a profetizar. Ahab era el rey y Jezabel era la reina. Y bueno, la reina, ellos eran hebreos y vamos a ver cómo a continuación esta reina Jezabel hace que todo el pueblo empiece a adorar a Baal y a dejar de adorar al Dios verdadero, al Dios vivo, ¿verdad? Hay unas palabras con que
se presenta a Elías en el Eclesiástico, que dice que surgió Elías, profeta igual que fuego, y que su palabra brillaba como la antorcha. Voy a repetir, surgió Elías, profeta igual que fuego, su palabra brillaba como la antorcha. Un profeta que solamente con su voz podía hacer estremecer todo nuestro corazón, de fuego, o sea, que no tenía miedo para hablar. Imagínate, qué hermoso, ¿no? Qué profeta, qué lindo lo que manda Dios a través de este profeta Elías, ¿no? Él era un enviado de Dios para restablecer la fe del pueblo hebreo en un momento de vacilación. No dudaba, actuaba, ¿verdad? Elías decía sí cuando es sí y no cuando es no, sin miedo, sin titubear, porque eso eran los profetas, ¿no? Esos son los profetas. Como decíamos, bajo el reinado de Ahab y por la influencia de su reina Jezabel, Israel se había entregado al culto de Baal. En ese momento, según narran los diversos libros bíblicos como el Eclesiástico, Macabeos o Reyes, aparece misteriosamente esta figura del profeta Elías. Elías se enfrenta al rey y le anuncia que como castigo por su idolatría, una tremenda sequía iba a llegar al país. Así fue que durante 3 años el país quedó en sequía. Después Elías reta a 400 sacerdotes de Baal. Estos sacerdotes de Baal, ellos hacían su sacrificio en el Monte Carmelo y llega un momento en que Elías se enfrenta a estos sacerdotes después de que viene la sequía. Elías eh, profetiza esta sequía, pasa esta sequía y después Elías se enfrenta con estos 400 sacerdotes y les dice que sacrificen un novillo ofrecido en el Monte Carmelo, ¿verdad? Pero que se consumara este sacrificio de un novillo. ¿Cómo? Invocando a Baal. Les dice, bueno, ustedes vengan acá, aquí en el monte donde ustedes hacen el sacrificio, donde se hace el sacrificio, perdón, invoquen a Baal, su Dios, para que consuma este novillo, el sacrificio de un novillo. Ofrézcanselo a Baal. Los sacerdotes de Baal no consiguieron que venga este Dios, entre comillas, ¿ya? Y se consumara el novillo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene Elías? Elías invoca a Yahvé y por intervención de Yahvé logra carbonizar el altar y el animal, ¿no? ¿Qué es lo que significa Elías? Significa Yahvé es mi Dios. Y su misión era de traer de nuevo a los cambios del Señor a un pueblo confundido, a los caminos del Señor a un pueblo confundido, o sea, que regresen a los caminos del Señor. Recordemos que al final Elías es expulsado del país por Jezabel y que es arrebatado al cielo en un carro de fuego ante su discípulo Elías, a quien él transfiere su misión y empieza después la misión de Eliseo, perdón. Elías le da su misión a Eliseo. Y así es, esta es una pequeña biografía de Elías. Ahora voy a leer Primera de Reyes 18. Pasado mucho tiempo, Yahvé habló a Elías al tercer año y le dijo, vete y preséntate a Ahab, pues nuevamente mandaré la lluvia sobre este país. Y partió Elías para presentarse a Ahab. En la ciudad de Samaria faltaban los alimentos. Así que llamó a Ahab al administrador de su casa, de nombre Abdías,
Y cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, él había ocultado a 100 profetas en 2 cavernas, 50 en cada una, y después los había proveído de pan y agua. Dijo pues a Abdías: ven, vamos a recorrer el país por todas sus fuentes y todos sus torrentes para ver si encontramos algo de hierba para mantener los caballos y mulos sin que tengamos que suprimir el ganado. Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab se fue por un camino y Abdías solo por otro. Estando Abdías en camino, Elías le salió al encuentro, lo reconoció Abdías y cayendo con el rostro en el suelo le dijo: ¿Eres tú, Elías, mi señor? Yo soy, respondió Elías. Vete a decir a tu señor: ahí viene Elías. Respondió Abdías: ¿qué pecado he hecho para que me entregues en manos de Ahab? ¿Acaso quieres mi muerte? Por Yahvé tu Dios, que no hay nación ni reino donde no haya mandado a buscarte. Y cuando decían: Elías no está aquí, les hacía jurar que no te habían encontrado. Y ahora le voy a decir que tú estás aquí. Sucederá que en cuanto me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará no sé dónde. Mientras tanto, habré avisado a Ahab y él, al no hallarte, me matará. Sin embargo, yo soy siervo de Yahvé desde mi juventud. ¿Acaso nadie te ha hecho saber lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé? ¿Y cómo oculté a 100 de ellos en 2 cuevas, 50 en cada una, y los alimenté con pan y agua? Y ahora tú quieres que avise al rey que estás aquí. Es seguro que me matará. Respondió Elías: por Yahvé Sabaoth, a quien sirvo, hoy mismo yo me presentaré a él. Abdías fue a transmitir este recado a Ahab, el cual volvió para ver a Elías. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ahí vienes, peste de Israel. Contestó Elías: no soy yo la peste de Israel, sino tú y tu familia, que han abandonado los mandamientos de Yahvé para servir a Baal. Ahora bien, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todos los israelitas y los 450 profetas de Baal a quienes mantiene Jezabel. Ahab avisó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo van a danzar de un pie en el otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Si lo es Baal, síganlo a él. El pueblo quedó callado. Entonces Elías les dijo: yo solo he quedado de los profetas de Yahvé. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña para el sacrificio sin prenderle fuego. Yo haré lo mismo con el otro y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes, pues, rogarán a su Dios y yo invocaré el nombre de Yahvé. El verdadero Dios es el que responderá enviando fuego. El pueblo respondió: está bien. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: elíjanse un ovillo y prepárenlo primero ustedes, ya que son más numerosos, e invoquen el nombre de su Dios. Tomaron el novillo y lo prepararon y estuvieron rogando desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ni una respuesta, y danzaban junto al altar que habían hecho. Cuando llegó el mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: griten más fuerte. Cierto que Baal es Dios, pero debe estar ocupado. Debe andar de viaje. Tal vez está durmiendo y tendrá que despertarse. Ellos gritaron más fuerte y, según su costumbre, empezaron a hacerse tajos con cuchillos hasta que les brotó la sangre. Pasado el mediodía, cayeron en trance hasta la hora en que se ofrecen los sacrificios de la tarde.
pero no se escuchó a nadie que les diera una respuesta o una señal de aceptación. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todos se acercaron a él, arregló el altar de Yahvé que había sido destruido, tomó 12 piedras en el número de los tribus de los hijos de Jacob, a quien Yahvé se había dirigido para darle el nombre de Israel, y levantó un altar a Yahvé. Enseguida hizo alrededor del altar una zanja que contenía como 30 litros, acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Ordenó entonces: lleven 4 cántaros de agua y échenla sobre la víctima y sobre la leña. Echaron, y Elías dijo: otra vez, y 3 veces hicieron lo mismo. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se hacen los sacrificios, la tarde, se acercó el profeta Elías y oró así: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que tú conviertes sus corazones. Entonces bajó fuego de Yahvé, que devoró al novillo del sacrificio y la leña y absorbió el agua de la zanja. Viendo esto, el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías dijo: apresen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Una vez apresados, Elías lo hizo bajar al torrente de Cisón y los degolló ahí. Luego Elías mandó a decir a Ahab: come y bebe ahora, porque ya siento ruido de lluvia que cae. Subió Ahab a comer y beber, mientras que Elías subía a la cumbre del monte Carmelo, donde se postró con el rostro en las rodillas. Dijo a su muchacho: sube y mira para el mar. Este fue a mirar y dijo: no veo nada. Elías ordenó: vuelve hasta 7 veces. A la 7ª vez, el muchacho dijo: veo una nube pequeña como la palma de la mano que sube del mar. Entonces Elías le mandó a decir a Ahab: prepara tu carro y baja para que no te detenga la lluvia. Empezó a soplar el viento y las nubes oscurecieron el cielo, hasta que cayó una gran lluvia. Ahab entonces subió a su carro y se fue a Jezreel. Yahvé tenía con su mano a Elías. Este se amarró el cinturón y se puso a correr delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la oración de intercesión, porque vamos a hablar de Elías. La oración de intercesión es una oración poderosa. Es una oración que no es para uno, sino que es para el prójimo. En esta oración podemos ver cómo nosotros podemos amar a los demás y preocuparnos del mundo entero, de qué es lo que está pasando en la humanidad. Esta oración es poderosa y nosotros la podemos hacer porque hemos sido partícipes de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Tenemos autoridad como hijos de Dios de orar por las demás. Así nosotros podemos hacer retroceder la oscuridad y el pecado y la opresión. Es una lucha espiritual la que se vive aquí en la tierra también, y por eso estamos llamados a la oración de intercesión. En esta oración, Dios nos invita no solamente a buscar nuestra transformación personal, sino también la transformación del mundo. Y es una oración que, como habíamos visto, se debe hacer siempre con fe. Es una oración que asume algo que va más allá de las propias necesidades de la persona o de las propias intenciones.
Esta oración se da cuando nosotros, queridos amigos, dirigimos nuestras acciones, palabras o pensamientos hacia Dios para que Él actúe sobre las demás personas, se convierta en las demás personas. Entonces, tanto a nosotros nos convierte esta oración, pero también a los demás. San Pablo nos dice que hay que elevar constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el espíritu, y que hay que dedicarse con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Aquí vemos que en Efesios 6:18, que es donde dice esto, no solamente dice que hay que hacer oraciones de súplica, sino que oraciones de intercesión, que es hacia los demás. ¿Quién puede interceder? Queridos amigos, todos podemos interceder. Puede interceder la Virgen María, un santo, pueden interceder solamente las personas que han fallecido. No, también los vivos podemos interceder. ¿Qué significa esto? Orar por los demás. Entonces, cuando nosotros le pedimos a un santo o a la Virgen María, también le podemos pedir a otra persona que ore por nosotros. O nosotros mismos nos podemos decir, ¿cuántas veces nos hemos dicho, bueno, voy a orar por ti, ¿no? Así que nosotros también podemos orar por el bien de otro. Entonces aquí vemos que en la Biblia tenemos el ejemplo de grandes intercesores como Elías y como Moisés también. Esperemos y tengamos tiempo de ver un poquito de lo que es la intercesión de Moisés. Pero Elías, pues él intercedía ante el pueblo hebreo, ¿verdad? Él intercedía ante Dios y aparte, pues era un profeta. Él rezaba e invocaba al Señor para que el pueblo de Israel se convierta. Pero vemos también que hay episodios, por ejemplo, un episodio en el que Elías reza e invoca al Señor para que regrese a la vida el hijo de una viuda que había fallecido. Recuerden que una viuda lo acoge a Elías, Elías vive con la viuda y con su hijo, y este hijo de la viuda fallece. Ahí es cuando Elías reza e invoca al Señor para que regrese a la vida este chico que había fallecido. Y aquí es cuando este es un tipo de intercesión de Elías, ¿no? Que él ora por los demás. También en el Monte Carmelo, Elías va y ora para que se muestre Dios en todo su poder para interceder. Y reza al Señor para que se manifieste y convierta en los corazones de la gente. Y ahí es que podemos ver esto que acabamos de leer del capítulo 18 de la Biblia, ¿no? Cómo Él intercede por los demás, por su conversión. El pueblo de Israel buscaba algo seguro, algo que le dé seguridad, ¿no? Pero igual seguía ofendiendo a Dios. Y les daba sacrificios a Baal en cambio de una supuesta prosperidad. Y estaban cediendo pues a todo lo que era la seducción de la idolatría, ¿no? Y, eh, y viene Elías e intercede por este pueblo. ¿Cuál es la actitud orante de Elías? Él invita a la gente a acercarse. No solamente que reza por ellos, sino que invita a la gente a acercarse, le implica en sus acciones y en su propia súplica. Quiere que Israel se una a él, el pueblo, los hebreos se unan a él, convirtiéndose en no solamente partícipes de la oración con Elías, sino protagonistas de su oración, ¿verdad? Elías hace un altar, utiliza 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Aquellas piedras representan a todo Israel
y son una memoria tangible de la historia, de la elección, de la predilección y de la salvación de todo el pueblo. Hay un gesto litúrgico, ¿no? Aquí se usa un altar, se invoca a Dios. Hay este efecto, este gesto de Elías tiene un efecto decisivo. Y el altar es un lugar sagrado en donde se indica la presencia de Dios. ¿Y Dios qué hace? ¿Dios se queda callado? No. Dios le pide a Dios, Elías, perdón, le pide a Dios que se manifieste. Veamos cuáles son las palabras de Elías, porque estas palabras de Elías son una invocación de un fuerte significado y de una fuerte fe. Veamos qué es lo que dice Elías. Le dice, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme y que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios que convierte sus corazones. Qué hermoso, ¿no? Aquí el profeta está rezando por el pueblo del reino del norte que se llamaba precisamente Israel, distinto al pueblo de Judá, ¿no? Que indicaba el reino del sur. El pueblo por el que Elías reza es colocado nuevamente ante su propia verdad. Su ruego es que el pueblo finalmente sepa y conozca en plenitud quién es verdaderamente su Dios y cumpla la opción decisiva de seguirlo solo a Él, porque solo así Dios es reconocido por lo que es, absoluto y trascendente. Esta es la fe que hace de Israel el pueblo de Dios. Es la fe proclamada en el texto que nosotros podemos leer, que se llama Shema Israel, que dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solo el Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿no? Y eso es lo que Elías le pide con su intercesión a Dios, le pide lo que Dios mismo anhela, ¿no? Que él tener un solo pueblo y que solo se le lave a él. Entonces, hay que seguir el ejemplo del profeta Elías, rezar por todo el pueblo, rezar por la conversión, rezar y pedirle a Dios para que ya no seamos idólatras, para que ya no adoremos otros ídolos. Ya hemos hablado aquí también en el programa de los ídolos, ¿no? No solamente cuando nos metemos a realizar oraciones de otros credos, tipos de oraciones invocando otros dioses falsos, estamos ah, idolatrando, idolatrando. También hay idolatría cuando nosotros no confiamos en el Señor, no practicamos la brujería, hechizos, encantamientos, porque estamos poniendo nuestra fe en otra cosa. Cuando le ponemos fe al dinero, a la fama, al poder, y no le ponemos fe a Dios. Y sobre todo ahora que es una época de guerras en el mundo, es un buen momento para nosotros hacer esta oración de intercesión. ¿Qué es lo que pasa cuando Elías hace toda esta petición al Señor y pide por el pueblo? ¿Qué es lo que sucede? Cae fuego del Señor y devora el holocausto y la leña. ¿Y ahí qué pasa? Elías tenía ¿se acuerdan? El novillo tenía ahí, había hecho el altar, había puesto las 12 piedras, había invocado al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Cae fuego y el holocausto se quema, ¿no? Se devora. ¿Y qué pasa con el pueblo? Teme. Y no solamente que teme, sino que hace que el cuerpo caiga de rodillas, ¿verdad? Y caen sobre su rostro. Y dicen, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y ahí hay un reconocimiento de que Yahvé
es el Señor Dios y que no hay Baales. ¿Qué es lo que puede representar el fuego, queridos amigos? El fuego es un elemento que al mismo tiempo puede ser malo, terrible, pero también puede ser necesario, porque es en este momento que el Señor responde la oración y se revela a su pueblo. Y también es un acto de amor de Dios, no revelarse a su pueblo con este fuego. Baal no responde. Él es un Dios mudo e impotente. 400 sacerdotes orándole a Baal para que caiga fuego del cielo y no cae. Sin embargo, un solo sacerdote, un solo profeta, Elías, reza y Dios responde. Israel ya no duda en ese momento, porque Dios misericordioso ha salido al encuentro de su debilidad, de sus dudas y de su falta de fe. Entonces ahora sí, ya Baal ya es un Dios vencido, es un Dios a quien no se le puede adorar, ¿no? Perdido. Y ahí Israel parece que ha vuelto a encontrar su camino. Entonces, este acto se cuestiona primero, nos hace cuestionar que si nuestra prioridad es el primer mandamiento, orar solo a Dios. Porque si no oramos solo a Dios, caemos en la esclavitud, en la idolatría. En segundo lugar, hay, lo primero de la oración es la oración de conversión. Si se dan cuenta que lo que quiere Elías es que la gente se convierta. Y tanto así, también agradar a Dios. Evitar penas para el pueblo de Israel y evitar dolor al corazón de Dios porque estaba siendo puesto a un lado por su pueblo. También los padres de la iglesia nos dicen que esta historia es profética. Es decir, que aquí podemos ver de un futuro Cristo. Es un paso en el camino hacia Cristo y nos dicen, volvamos a ver el verdadero fuego de Dios, el amor que guía al Señor hasta la cruz, hasta el don total de sí. La verdadera adoración de Dios es entregarse a sí mismo a Dios y a los hombres. Es el amor. Dios no destruye, queridos amigos, renueva y transforma y se manifiesta a través de la oración de intercesión. El Dios vivo, el que manda fuego vivo de Él, del Espíritu, es un fuego de amor que quema, transforma y purifica, pero no destruye, sino que reaviva nuestro corazón. Y así, queridos amigos, nosotros estamos vivos gracias a este fuego devorador, donde podemos ser adoradores en espíritu y en verdad, que no quema, que no arde, que no hace daño, pero que llega hasta lo más profundo de nuestros corazones. Entonces así tenemos al profeta Elías que intercedía por el pueblo de Israel. Así les invito, queridos amigos, que recemos, nuevamente les digo, por las guerras, por lo que está pasando en estos momentos a nivel mundial, por nuestra iglesia, por el sínodo, pero intercediendo, no viendo lo mal que está el otro, porque Elías pedía a Dios con un corazón puro, ¿verdad? Y si habían palabras fuertes en la boca de Elías era porque él era el profeta mismo de Dios, ¿verdad? Oráculo de Yahvé, como se dice. El mismo Dios hablaba a través de él. Pero nosotros al interceder,
No, no hablemos mal de nadie, no pensemos mal de nadie. Simplemente recemos por la situación en la que está el mundo el día de hoy. Recemos por la iglesia, por los sacerdotes, por los laicos, por el sínodo, porque el Señor escuchará nuestras oraciones y Él sabrá poner la gracia donde más se necesite. Pero tenemos que orar con un corazón puro, amable, sincero, fuerte, justo, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no nos inquietemos. Recuerden que habíamos visto que no había que inquietarse por cosa alguna, que siempre que había que pedirle al Señor, pero siempre con paz y dando siempre gracias. Así que recemos ahora, pidámosle al Señor por los demás, por nuestra familia, por los enfermos, pero con un corazón tranquilo. Bueno, y continuando, ya hemos dicho que la oración, cualquier tipo de oración, es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Primero, antes de empezar a decir, o sea, una palabra, ya nuestro espíritu ya siente el deseo de orar. Y es un don, es un fruto de la presencia viva del Padre y de Jesucristo en nosotros, queridos hermanos. Aquí la carta a los romanos dice que del mismo modo el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Es decir, es el mismo Espíritu Santo que nos hace orar y hay que dejarse llevar por ese Espíritu. Por eso hay que ser justo. ¿Y por qué? Porque también dice la palabra que no sabemos orar como conviene. Queremos orar, pero sentimos que Dios está lejos, que no tenemos las palabras o el lenguaje para hablar con Dios. También muchas veces nosotros sentimos que ni el pensamiento tenemos cómo dirigirnos a Él, ¿verdad? No nos podemos abrir. Entonces hay que esperar a que Él mismo nos ayude a entrar en el verdadero diálogo. Entonces, esta debilidad nuestra, que no sabemos cómo orar, qué palabras decir, tenemos una ausencia de palabras, no tenemos este contacto con Dios. Esta debilidad nuestra se transforma a través del Espíritu Santo. Y ahí es cuando tenemos este verdadero contacto con Dios. No es nuestra psicología, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me gusta, no es el Dios a mi manera, es el Espíritu Santo. Entonces, vendría a ser el Espíritu Santo como este pequeño intérprete que nos hace comprender a nosotros mismos lo que queremos decir, ¿no? Nosotros en la oración mostramos nuestra debilidad, nuestra pobreza, que somos nada, que somos unas criaturas y que Dios es omnipotente. Pero necesitamos que la oración se convierta en la respiración diaria de nuestra alma. Somos limitados. Entonces, tiene que aumentar en nosotros esta necesidad de abandonarnos en el Espíritu Santo y abandonarnos en Dios, porque no sabemos orar como conviene. Entonces hay que dejarse en las manos del Espíritu Santo. Y si nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar en nuestra incapacidad, va a iluminar nuestra mente, va a calentar nuestra oración y va a guiarnos a Dios. El Espíritu Santo, queridos amigos, se hace cargo de nuestra debilidad y como hombres materiales que somos, nos transforma en hombres espirituales. ¿Sí?
vemos lo que dice en la primera carta a los Corintios. Dice, nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Voy a leer de nuevo. Nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Al habitar en nuestra fragilidad humana, el Espíritu Santo nos cambia, intercede por nosotros y nos conduce a las alturas, dice Romanos. Así que hay muchas cosas que solo se explican o se pueden explicar mejor espiritualmente y no con palabras humanas. Por eso a veces no podemos tener un diálogo sincero con personas que no han tenido la experiencia de Dios, no han tenido la experiencia del Espíritu Santo, porque solamente quieren entender a Dios a través de la humanidad, ¿no? De lo carnal y no de lo divino y no de lo espiritual. ¿Ya? Porque no mucho el saber llena y satisface el alma, como decía San Ignacio de Loyola, sino el sentir y gustar de las cosas, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo que nos hace sentir esta comunicación con Dios. San Pablo nos enseña que nuestra oración debe abrirnos siempre a la presencia del Espíritu Santo, el cual ruega en nosotros con gemidos inefables para llevarnos a adherirnos a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Así que invoquemos al Espíritu Santo siempre antes de empezar cualquier oración y no perdamos la fe. Si usted no sabe cómo orar, si no sabe qué decir, coja la palabra, léalo, diga 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Pero el Espíritu Santo, al ver que uno tiene interés en rezar de todo corazón, se va a abrir y nos va a hacer que nosotros oremos como el Espíritu Santo quiere que oremos. Hasta nuestro próximo programa, queridos amigos, de la voz de María.